Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Espero que estén todos bien. Un gozo estar en la iglesia del Señor. Vamos a continuar, hermanos, con el tema titulado eh, Las 7 columnas de la iglesia. Hoy vamos a ver el tema número 3 y vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 1. Esta vez vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 de Proverbios capítulo 9, versículo 1. Ya hemos visto la salvación, el bautismo, y vamos a ver el tercer tema el día de hoy, que es la recepción a la comunión de la iglesia. Proverbios capítulo 9, versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Hemos dicho que la sabiduría es Cristo, su casa es la iglesia, las 7 columnas, las 7 enseñanzas que estamos tratando. Versículo 2, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comer mi pan y beber del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, los que fueron salvos, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es el tema que vamos a tratar. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, en esta hora venimos ante tu presencia nuevamente. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por el primer mensaje, Señor. Gracias porque tu palabra habla a los corazones. Nos enseña, nos reprende, nos ayuda. Señor, todo es para nuestro bien. Es la sabiduría la que habla nuestras vidas, Señor, cuando se abre tu palabra. Para dejar la simpleza. Para andar en los caminos, Señor, de tus mandamientos. Y en esta hora, mi Dios, rogamos una vez más que el Espíritu Santo hable nuevamente a nuestras vidas, que seamos edificados, que sean corregidas nuestras faltas también a través de tu palabra, Señor. Y que tú, mi Dios eterno, recibas toda la gloria y toda la honra, porque esta es tu iglesia, Señor. En tus manos queremos quedarnos, aquí te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En los primeros pasajes, hermanos, de Proverbios capítulo 9, desde el versículo 1 al 6, vemos a la sabiduría preparando una mesa. Dice que mató sus víctimas, hablando de los animales que se mataban para preparar el alimento, mató sus víctimas, mezcló su vino. Era muy común que los reyes dieran vino en las comidas, y puso su mesa. Es decir, que el Señor ha preparado, hermanos, también un banquete para la iglesia de Dios. Es decir, que para nosotros la palabra de Dios, hermanos, es un banquete, o debería ser un banquete. Todos acá, hermanos, estamos sentados a la mesa en este momento, hablando espiritualmente, y vamos a tomar cada uno lo que usted quiera comer, hermano. En esta hora la enseñanza, la vez más, se expone, y todo lo que el Señor va a expresar a través de su palabra, usted va a comenzar a tomar de la mesa. Y vamos a tomar cada porción y la va a tomar para su bienestar. Es decir, que todo lo que Dios ha preparado es para nuestro bien espiritual. Y un anuncio que vemos en el versículo 4, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comer mi pan y beber del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Es decir, queridos hermanos, que el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios es que cada uno de nosotros podamos dejar la simpleza. Es decir, que podamos adquirir sabiduría en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, está llena del conocimiento del Señor. Todo lo que está escrito acá ha sido la voluntad de Dios, ha sido inspiración del Espíritu Santo, y es para comunicar a la iglesia el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es muy amplio en sus temas, pero hay un pasaje que habla acerca de la leche espiritual no adulterada. Es decir, que en estos pasajes, hermanos, de Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42, son doctrinas básicas para todo creyente, que todo creyente debe conocer.
que todo creyente debe manejar. Los días más el pastor Ángel está dando un banquete. Bueno, ¿verdad, pastor? Las dispensaciones es un alimento sólido. Es más difícil digerir las dispensaciones que las doctrinas básicas que estamos viendo acá. Pero si usted quiere comerse ese banquete, hermano, venga los martes también al culto, al servicio de estudio bíblico, y va a aprender, mire, maravillas que el día martes nos gozamos. ¿Verdad, hermano Fredo? Nos gozamos en la enseñanza de la dispensación. Entonces, queridos hermanos, los que recibieron su palabra, Hechos capítulo 2, versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Vemos algunos pasos. Primero, se predica el evangelio por parte de Pedro. Hay una gran cantidad de personas oyendo. Muchos entienden que son pecadores, reciben la palabra de Dios en sus corazones y dice, los que recibieron su palabra toman una decisión. Fueron bautizados. ¿Por qué ellos fueron bautizados? Porque dentro de ese mensaje que el Espíritu Santo predicó a aquellas personas, entendieron que debían obedecer al Señor en el bautismo. Pero no solamente se queda hasta allí, creí en la palabra del Señor y fui bautizado. Ya lo hice todo. No, hermano. Aún falta un largo camino por recorrer. Y luego comienza diciendo, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, hermano, una predicación, 3,000 personas salvas, 3,000 personas bautizadas, 3,000 personas añadiéndose a la iglesia en Jerusalén. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Cómo quedaría nuestra mente maravillada si fuésemos sido testigos de ese hecho? Ver aquella gran cantidad de personas, aquella predicación, 3,000 personas bautizándose. Yo creo que allí el hermano que estaba bautizando, no voy a decir que era Pedro, no lo sé si era él, pero el que estaba bautizando, wow, 3,000 sumergiendo y sacando, y luego que todas aquellas personas fueron bautizadas, fueron agregadas a la iglesia local. Ahora, hermano, el bautismo es la identificación pública con Cristo, pero el ser añadido a la iglesia local es la identificación pública de nuestra comunidad con la iglesia. Es decir, que yo soy parte de la iglesia bautista fundamental, manantial de vida, desde el día en que fui añadido a la comunión. Tengo la membresía delante de las personas. ¿A qué iglesia pertenece usted? ¿A qué iglesia local? A la iglesia bautista fundamental, manantial de vida. Es decir, cuando presentamos el testimonio del evangelio y lo hacemos en el ferrocarril y lo hacemos en las plazas, nos identificamos, pertenecemos a la iglesia bautista fundamental, manantial de vida, e invitamos a las personas. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos parte de la membresía de la iglesia local. Y al adquirir, hermano, la membresía, nos hacemos como un testimonio público de la iglesia local dentro de este sector a las personas allá afuera. Por eso es que implica, hermano, una gran responsabilidad, porque todo lo que usted haga van a ver a la iglesia local. Van a ver a los creyentes que se congregan en la iglesia bautista fundamental, manantial de vida. Es decir, que no debe tomarse a la ligera ser añadido, ser recibido en la comunión de nuestra iglesia local. Entonces, querido hermano, es una identificación pública dentro de la sociedad ser añadido a la iglesia local. Ninguna persona puede ser añadida a la iglesia local sin antes ser salvo y ser bautizado. Hay pasos que vemos, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia en Jerusalén. Es decir, que hay pasos previos para poder ser añadido a la iglesia. Imagínense, hermanos, si el Espíritu Santo no nos fuera dejado estas instrucciones o estos pasajes, ¿cómo tomaríamos nosotros la decisión para que una persona entrara a la comunión? Porque pudiera venir una persona diciendo que yo soy cristiano, yo también puedo pertenecer a la iglesia local, pero ¿y si no es salvo? ¿Y si esa persona no hizo una confesión de fe? ¿Y si esa persona no cree que el evangelio es por gracia y piensa que es por obra? ¿Y si esa persona tiene, y eso vamos a verlo más adelante, una doctrina errada en su corazón? No puede ser recibido a la comunión de la iglesia, ¿verdad? Entonces, primer paso, la persona debe entender contundentemente que es salvo por la gracia de Dios, ha creído en el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador, cree que no merece la salvación y que por la gracia de Dios es salvo. Esa persona ha dado testimonio público en el bautismo delante de la iglesia local, delante de la sociedad, delante de todas las personas, de que ahora es creyente y ahora quiere pertenecer a la iglesia local dentro de nuestro sector. Entonces, ese sería un segundo aspecto. Un tercer aspecto es que ser recibido en la comunión de la iglesia local implica que el creyente podrá participar de las cosas santas
expresamente el servicio de Dios en la comunión con los creyentes, miembros de la iglesia. Es decir, queridos hermanos, que no puede llegar un creyente que no es bautizado, que simplemente dijo, yo soy salvo, pero no ha sido bautizado, no obedeció al Señor en el bautismo, no pertenece a la membresía, y decide agarrar la guitarra y sentarse allí simplemente a tocar porque él simplemente dice que salva. Hay cosas, servicios dentro de la iglesia local que solamente pueden participar los miembros activos dentro de la iglesia. Esto es un servicio santo. No cualquier persona puede entrar por solamente decir que es cristiano y venir y subirse al púlpito a predicar el evangelio sin antes dar un testimonio. Una persona desconocida no puede entrar a nuestra iglesia y querer dar una enseñanza sin antes pasar por el proceso de dar una identificación pública de que es salvo, de que ha sido bautizado y ha sido recibido, y que todos están conscientes de que la persona que ha sido añadido a la iglesia es un creyente de testimonio. Entonces, hermanos, es necesario que para poder participar de las cosas santas de nuestra congregación, usted tenga que primero haber dicho que es salvo y creerlo de verdad, haber sido bautizado dando un testimonio público y haber solicitado ser añadido a la comunión de la iglesia. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo, hermano, nos está dando una cualidad que hay en la iglesia local, la santidad. Llamados a ser santos. Vemos acá que primeramente habla de una santidad posicional. A los santificados en Cristo Jesús. Usted fue salvo, usted ha creído que Cristo es su Señor eternamente y para siempre, posicionalmente, y usted ha sido santificado. Pero ahora nos está enseñando el Espíritu Santo el llamado a ser santo, es decir, a practicar la santidad. Entonces, dos aspectos que vemos dentro de la iglesia local: una santidad posicional para todos los creyentes que estamos acá, pero también debe haber una santidad práctica. Diariamente se debe practicar la santidad. Y la iglesia local, hermanos, como es una reunión de santos, es un lugar donde se congregan los santos del Señor, los que han sido apartados para servir a Dios. No puede haber servicio lleno de pecado. Por ejemplo, esa palabra llamado tiene por lo menos 4 significados. En una palabra griega que es kaleo, pero uno de ellos es convocados o reunidos. Es decir, que el Señor nos ha convocado o nos ha reunido por un propósito específico, el ser santos dentro de la iglesia también. Es decir, hermanos, que cuando la persona es recibido a la comunión, está asumiendo la responsabilidad de ser santo. Pero esa santidad, hermanos, como es progresiva, en práctica, cada uno de nosotros entendemos que en algún momento hemos fallado. Va a perder la comunión cuando usted falla. Eso va a depender, ya vamos a ver algunos casos. Si usted cometió una falta que amerita la excomulgación, va a perder la membresía. La santidad posicional no la pierde, pero la santidad práctica, hermano, va a estar contestado al Espíritu Santo. Usted debe arrepentirse delante del Señor, pedirle al Señor que le perdone, que le restaure y procurar no volver a hacer lo malo que había hecho. Entonces, ¿quiere volver a la comunión? Usted debe presentarse delante del pastor, presentar su vida. Mire, pastor, aquí está mi vida restaurada. Y todas estas cosas es comunicado a la iglesia y ahí nuevamente es recibido a la comunión de la iglesia. Pero hermanos, la característica que predomina es la santidad dentro de la iglesia. Hay un ejemplo que estuve leyendo en un libro que dice: en una casa de familia, todo hijo tiene derecho de comer en la mesa, pero no siempre está en condiciones de hacerlo. Acá está en la mesa del Señor, como leímos en Proverbios capítulo 9. Todos los hijos tienen derecho de comer en la mesa. Y mientras leía esta referencia, me puse a imaginar la mesa de mi casa. Mis 2 hijas ya mucho más grandes, Julieta más grande, Irene un poco más grande, mi esposa. Vamos a comer, vamos a sentarnos a la mesa. Nos sentamos a la mesa, están los alimentos servidos, pero viene Julieta y no se ha lavado las manos. Julieta, lávate las manos para que vengas a comer. Estaba jugando con tierra, imaginándonos, estaba jugando con tierra, tiene la mano sucia,
No se puede sentar a la mesa hasta que se lave las manos. Asimismo, puede pasar, hermano, dentro de la iglesia local. Hasta que usted no arregle su vida con el Señor, no puede participar de las cosas santas que están dentro de la iglesia. Si hay pecado, debe ser confesado, debe haber un arrepentimiento, debe haber una restauración para luego participar de la comunión local dentro de la iglesia. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí, hermanos, se nos enseña la comunión con el Señor. La mesa del Señor nos habla de esa comunión que tenemos con el Señor. La mesa del Señor, hermanos, es el lugar donde, como leímos en Proverbios 9, el Señor ha preparado, hermanos, bendiciones para todos nosotros, para que todo su pueblo participe. El bautismo, hermanos, es una decisión que usted debe tomar en obediencia al Señor. Ser recibido, hermano, la comunión es una decisión que usted también debe tomar en obediencia al Señor. Si usted no lo hace, no va a haber ese crecimiento progresivo en su vida espiritual. Quizás el Señor quiere que usted participe de esa comunión interna como miembro de la iglesia local, quizás ayudando en el coro, o quizás predicando en el púlpito, o quizás dándole clase bíblica a los niños, o quizás otro servicio, hermano. Pero mientras usted no dé el paso de ser recibido a la comunión, arreglando su vida con el Señor primeramente, hermano, no va a haber un crecimiento en su vida espiritual y va a quedarse simplemente es salvo, no pierde la salvación, o es el Señor en el bautismo, excelente, hermano, pero usted necesita también crecer dentro de la comunión de la iglesia local. Entonces, hermano, quiero que participar de la mesa del Señor, quieren participar de esa comunión que tan preciosa, hermano, que hay dentro de la iglesia, como miembro activo de la iglesia, es necesario que usted pueda primeramente arreglar su vida. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra probar es una palabra griega, dokimazo, significa examinar, poner a prueba, someter a prueba, saber distinguir y comprobar. Estas son sinónimos o algunos significados de esta palabra dokimazo. Entonces el Señor nos está diciendo que debemos examinar los espíritus. Cuando un creyente o una persona confiesa el nombre del Señor o decide congregarse en nuestra iglesia, comienza a asistir y dice, mire, pastor, yo deseo congregarme en su iglesia, o hermano, mire, yo quiero congregarme en su iglesia. Bueno, hay que empezar a probar ese espíritu, a examinar ese espíritu. ¿Cuál ha sido el crecimiento de ese creyente? Si ese creyente, dentro de sus convicciones, entiende claramente qué es la salvación, porque puede haber estar engañado. Puede haber recibido una doctrina, vamos a poner un ejemplo, que se haya congregado con los mal llamados testigos de Jehová. Ha sido envenenado con una falsa doctrina. Y entonces la Biblia me dice a mí que yo debo examinar, probar, dice que debo comprobar, distinguir ese espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y es posible, hermanos, y hay un testimonio en una congregación, una iglesia, llegó un hombre, dijo ser salvo, estuvo asistiendo y duró asistiendo en esa iglesia durante un tiempo, fue recibido a la comunión y luego un hermano, uno de los pastores, comenzó a examinar a ese hombre que se llamaba hermano. Y hermano era un jesuita que se había introducido dentro de la iglesia para ver qué hacían y tratar de envenenar con sus enseñanzas a los creyentes. Por eso es que la Biblia manda a probar los espíritus si son de Dios, si verdaderamente es salvo, si verdaderamente es creyente, porque es peligroso, hermanos, que dentro de nuestra iglesia entre una persona con una doctrina errada y comience a envenenar al pueblo de Dios, o comience a dividir la iglesia con falsas enseñanzas. Entonces la Biblia nos manda a poner a prueba, a examinar, a distinguir y a comprobar. Una de las cosas, hermanos, como hemos dicho, el nuevo creyente
es llamado en la Biblia el débil en la fe. Es llamado de esta manera y hablar con mi esposa acerca de esto, porque es como un niño recién nacido. Ahorita que tengo a mi bebé, a Julieta, es tan delicada, es tan pequeña. En estos días puse mi mano y le puse la mano de ella en la mía, y era tan pequeñita. Yo decía, wow, esta mano es muy delicada. Es decir, que debo tratarla con mucho cuidado, porque si la aprieto muy duro, la puedo lastimar. Si la meso muy duro, ya se puede sentir mal. Debo tratarla con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque es pequeña, es frágil, es débil. Y debido a que es una niña que no puede hablar, está muy pequeña, no puede expresar que ella tiene hambre, lo hace a través del llanto, o no puede expresar si siente algún dolor, lo hace a través del llanto. Su única forma de comunicar es a través del llanto. Entonces debo procurar ser paciente con él. No debo presionarla, debo saber esperar. A veces nos ha pasado en estas noches que nos hemos sentido un poco desesperados. Wow, la niña llora, nos hallamos como calmarla. Señor, ayúdanos para que Julieta se tranquilice. Pero así son los niños pequeños. Así mismo pasa, hermano, con un nuevo creyente. Es un débil en la fe, es muy frágil. Una palabra que usted le diga puede hacer que ese creyente se sienta mal. Y una de las cosas, hermano, quiero citar en Primera de Corintios, déjenme ver si lo tengo acá. Primera de Corintios, capítulo 5. Perdón, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Perdí el pasaje, hermano. Pero el pasaje dice una pregunta. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Hermanos, cuando hay un nuevo creyente dentro de la iglesia, debe ser tratado con amor. Comenzamos a estudiar con los jóvenes, Primera de Timoteo, capítulo 4, donde se le dice al joven que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Hermanos, hay un creyente, nuevo creyente dentro de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Tratarlo con palabras que sean agradables para ese creyente y le fortalezcan, no tratarlo a los golpes. Es un niño espiritual. Necesita la leche espiritual no adulterada. No nos vamos a sentar con el nuevo creyente a leerle Apocalipsis capítulo 12, hablarle de la mujer y el dragón y tratar de enseñarle eso a un nuevo creyente, porque no va a entender nada. Antes, por el contrario, debemos sentarnos con él y leer los evangelios, leer el libro, el evangelio de Juan, de manera que pueda digerir la información y pueda comenzar a aprender la ley espiritual no adulterada. Y así mismo, hermano, tratarlo con amor, en palabra, con nuestra conducta, con nuestra fe, con pureza. De esta manera, hermano, el creyente va a comenzar a entender cómo debe vivir como salvado. ¿Cómo debe vivir dentro de la membresía de la iglesia? Muchas veces, Romanos 14, vamos a leer Romanos 14:10. Gracias, hermano Jimmy. Y a veces, hermano, cuando uno se sube al púlpito se le olvidan todas las citas. Ok, Romanos 14, vamos a leer el versículo 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, que yo debo tratarlo con amor, no para contender con él. Mire, es que tú no sabes nada, no. ¿Cómo es posible que tú no sepas eso? No, hermano, no se puede decir eso a un creyente. Antes, por el contrario, debo ayudar a ese hermano, no para contender sobre opiniones. Y el contexto está hablando acerca de la comida, acerca de la bebida, pero el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, los que estamos dentro de la membresía de la iglesia, que ya fuimos recibidos a la comunión, tenemos que dar ejemplo a los que no han recibido la comunión. Ellos deben ver en nosotros qué es lo que se hace de este lado de la iglesia. Es decir, que los que hemos asumido una responsabilidad dentro de la iglesia local al ser recibidos, ellos deben ver qué significa eso. Y cuando al pasar el tiempo, si ellos son recibidos la comunión y llega un nuevo creyente,
lo mismo que ellos vieron de los que son miembros de la iglesia, ellos lo puedan imitar y enseñar a los que vienen después. Hermanos, porque un día nosotros no vamos a estar. Quizás el día de hoy yo parta con el Señor o el año que viene. Y por eso es que debo aprovechar el día de hoy de dar ejemplo a los nuevos creyentes. Porque va a llegar un día en que ya no voy a poder dar ese ejemplo porque estaré en la presencia del Señor si el Señor no ha venido. Entonces, queridos hermanos, recibir al débil en la fe. El débil en la fe, hermanos, de las cosas básicas que deben saber, y esto lo debe saber todo creyente, que la salvación es por gracia. ¿Usted quiere ser recibido a la comunión, hermano? Bueno, tiene que tener claro que la salvación es por gracia. No es por obra, no es por perseverar, no es que usted fue elegido ante la fundación del mundo para que solamente usted fuera salvo y otros fueran condenados. No es eso, hermano. No es que usted va a perder la salvación o cuando usted muera va a dejar de existir. No, hermano. La salvación es por la gracia de Dios, sin merecerlo. Usted debe entender que Jesucristo es Dios. Usted no puede dudar de eso, hermano. Jesús es Dios. Si usted duda que Jesús es Dios, usted no puede entrar a la comunión de la iglesia para darle enseñanza bíblica a los niños de nuestra iglesia. Porque estarían corrompiendo su mente, estaría desviando su fe. Usted debe saber que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una misma persona, y la Biblia está llena de todo ejemplo acerca de esa Trinidad, de ese Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted debe entender que Jesucristo resucitó desde los muertos. No es que está en la tumba, no. Jesús está vivo, está en este momento sentado en su trono. Y dice la Biblia que se ha sentado esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Son doctrinas, hermanos, básicas que usted tiene que tener claro si quiere ser recibido a la comunión, si quiere poder, hermano, ser parte de la iglesia local. Porque si usted, hermano, está dudando acerca de su salvación, si usted cree que va a hacer salvo por obra, puede envenenar a los más pequeños. Si usted cree que Jesús no es Dios, eso es un grave peligro, eso es una doctrina errada, ¿no? Si usted cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas que no son el mismo Dios, eso es un grave error, hermano. Si usted cree que Jesús no ha resucitado, gravísimo error, hermano. Entonces, hermano, necesita primeramente el creyente estar convencido y tener convicciones claras doctrinales acerca de la salvación. El creyente debe tener testimonio, por lo menos testimonio doctrinal, como hemos dicho. Vamos a 2 de Juan, capítulo 2, versículo 9. 2 de Juan, capítulo 2, versículo 9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no viene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Una persona dice, mira, yo estudié 7 años la doctrina del mormón y pertenecía a la iglesia de los santos los últimos días, como le llaman ellos. Y de repente dice, hermano, pero yo quiero entrar a la comunión de la iglesia. Yo soy salvo. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que examinar ese espíritu, hay que examinar ese creyente. Porque si no trae la doctrina de Cristo, dice la Biblia, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Hermano, hay que cuidar nuestra iglesia. Hay que cuidarla de los ataques del enemigo. El enemigo es astuto, hermano. Y va a buscar la manera de que el pueblo de Dios sea dividido, de que las falsas doctrinas entren dentro de la iglesia. Y por eso, hermano, el Señor levanta hombres santos dentro de la congregación. Gracias al Señor que tenemos a nuestro pastor Francisco Natera, tenemos al pastor Ángel Araque, tenemos líderes dentro de la iglesia que manejan las doctrinas fundamentales de la Biblia y que siempre están observando y están cuidando al rebaño de Dios. Están cuidando de nuestras vidas, hermano. Entonces, un testimonio doctrinal, pero también nos habla la Biblia que debería tener una persona dentro de la comunión de la iglesia un testimonio moral. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Vamos allá. Allí el pasaje habla de un caso de inmoralidad que fue juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Imagínense el grado de magnitud, que el problema que había dentro de la iglesia de Corintios. Fíjense en el capítulo 1, Pablo le llama
a los santificados llamados a ser santos. Y en el capítulo 5, él viene a expresar o a exponer un caso de inmoralidad que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y le dice, mira, algunos, se dice dentro de ustedes como creyentes, que algunos tienen la mujer de su padre. Qué terrible pecado, man. Qué terrible pecado. Y él le dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo? Que ese creyente que pertenecía a la iglesia de Corintios ya no podía identificarse como un miembro activo de la iglesia de Corintios. Porque estaba cometiendo una falta grave, hermano. Una falta que dice que ni aún se nombra entre los gentiles. Versículo 3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces el apóstol Pablo manda a los creyentes a que se reúna el pueblo de Dios, los miembros activos, y diga, mire hermano, lamentablemente usted no puede seguir en la membresía de la iglesia. Usted debe arrepentirse del pecado que ha cometido. Usted debe restaurar su vida con el Señor, pero cometiendo esa falta, teniendo a la mujer de su padre, usted no puede decir que creyente activo, miembro de la iglesia de Corinto. Es decir, que debía ser excomulgado ese creyente por la falta que estaba cometiendo. Entonces, queridos hermanos, para pertenecer o permanecer dentro de la membresía del pueblo del Señor, Él nos manda o nos llama a ser santos. Es la cualidad que el Señor pide. Y dentro de las responsabilidades, la comunión del creyente, al ser recibido dentro de la iglesia, se vuelve práctica. ¿Cómo practicamos la comunión dentro de la iglesia? Bueno, hermano, como ya hemos dicho, a través del amor entre los unos a los otros, teniendo comunión los unos a los otros. Qué bonito es, hermano, cuando un hermano se acerca y te dice, hermano, te puedo dar la cola. Eso es comunión. O un hermano te dice, mira, hermano, sé que estás pasando por esta necesidad, aquí está esta ofrenda. O quizás a ver si le dice nada y simplemente te la entrega. Eso es comunión. O un hermano te ve quizás pasando por un momento duro y te dice, hermano, estoy orando por ti. Eso es comunión. Hermano, la preocupación interna de los miembros activos, dice la Biblia, que si en un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él. Todos nos sentimos mal. Si un miembro es honrado, todos nos alegramos con ese miembro que ha sido honrado. Entonces, queridos hermanos, una comunión práctica dentro de la membresía de la iglesia. La responsabilidad de la comunión en la iglesia es con el Señor, es con Dios. Hermano, cuando entramos a la comunión de la iglesia, yo voy a finalizar porque ya llega a 30 minutos, lo hacemos, hermano, y nos responsabilizamos con el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor sea honrado. Para que el Señor reciba la gloria, hermano. Para que las personas puedan ver la iglesia bautista fundamental para entrar y decir, hermano, yo, amigo, o fulano, o familiar, yo me quiero congregar allí en la iglesia donde estás tú. En estos días me llamaron unos familiares y me decían, Ezequiel, ¿dónde te congregas tú? ¿Dónde te congregas tú? Porque en el lugar que hemos estado, no sé, sentimos que no están hablando la palabra del Señor, pero allí en la iglesia sí. Y estaban viendo la iglesia bautista fundamental, manantial de vida, hermano. Una iglesia que se está predicando la sana doctrina. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la comunión de la iglesia. ¿Para qué, hermano? Para dar testimonio de la palabra de Dios, de la doctrina del Señor a las personas que no conocen al Señor. O a las personas que están enredados en una doctrina extraña dentro de este mundo que estamos viviendo, hermano. Entonces, una gran responsabilidad que se adquiere entrar a la membresía de la iglesia. No es cualquier cosa, hermano. No la tomemos a la ligera. Cuidemos la comunión dentro de la iglesia. Es algo precioso. Y si usted no ha sido recibido la comunión en la iglesia, hermano, ya fue bautizado, bueno, hermano, tiene la oportunidad el próximo día que se celebre la Cena del Señor a ser recibido la comunión. Primeramente, obviamente, hablando con el pastor Natera, él estará examinando su vida. Y si usted, hermano, ha arreglado su vida con el Señor, hermano, siga al Señor dentro de la iglesia local. Va a ser de gran bendición para el pueblo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar.